aquí al señor Luis Linares Pablo, ex presidente de la Federación Deportiva Peruana de Voleibol, y que bueno, viene a decir también su verdad aquí, tal como dejamos también a la otra parte denunciante y las resoluciones que salieron recién hace un par de días también con Diana González, y otra anterior la semana pasada, en donde ratificaban la sanción del señor Linares por 5 años. Bueno, lo cierto, hemos invitado a Luis Linares al programa, en la medida que él tuvo comunicación con nosotros, porque se vio tocado, maltratado, realmente es el término que él empleó en la comunicación, el mensaje a través del teléfono, y nosotros, por supuesto, atendimos a esa inquietud, y por su característica de nuestro programa, escuchar la otra parte, en este caso afectada, que es Luis Linares, para que responda a esos cargos que vino a hacer acá el señor Richard Cisneros, que ha sido jugador de la selección de voleibol, a propósito de las sanciones que también han sido ya determinadas por el Consejo Nacional de Justicia y de Deporte del IPD, con 3 años de suspensión, 5 años, 5 años para el señor Linares y 3 años para la señora o señorita González. Diana González. Así y parte de la directiva. Pero vamos a escucharlo a Luis Linares, a ver en los descargos que él tiene que hacer, que se ha visto afectado en su dignidad como persona. ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Buen día, Raúl, Enrique, buen día, muy contento de estar con ustedes en las señales de Eco Radio, en este programa Superdeporte muy sintonizado. En esta oportunidad, lamentablemente, para hablar de temas que no me gustan, ¿no? Yo en otras oportunidades hemos tenido la posibilidad de conversar sobre temas estrictamente deportivos. En esta oportunidad, bueno, no vamos a salir de ello, pero creo que es necesario que yo dé la versión que me corresponde, ¿no? Porque en un programa anterior, lógicamente, que se tocaron temas que atentan contra la honorabilidad, que atentan contra la verdad, ¿no? Como por ejemplo, se dijo de que a raíz de una auditoría interna que tiene la Federación de Voleibol, la presidenta encargada, la señora Pilar González, había sido objeto de amenazas, de muerte incluso, ¿no? Hecho que deslindo completamente. Yo he conversado de esto con Pilar González, definitivamente que tenemos una relación de dirigentes que nos conocemos de mucho tiempo. Esto es un imposible, ¿no? Entonces yo descarto esa posibilidad. En todo caso, ella ya debe de haber formulado la denuncia respectiva para que no solo se investigue, sino se determine de dónde provienen estas amenazas, y esto no puede darse en el voleibol peruano. Definitivamente que es un acto que está vedado y que yo no comparto de ninguna manera, ¿no? Se dijo otras cosas, como por ejemplo que no se ha depositado un dinero al Fondo Pro Deporte Escolar. Así es. Y es más, que lo tengo guardadito. En otras oportunidades se dijo que incluso lo tengo en mi bolsillo, ¿no? Hecho de que es ridículo. Es imposible que yo haya sacado más de $500,000 o haya transferido a una cuenta propia o de un tercero, o que lo tenga en mi bolsillo, ¿no? Eso ya lo hubiese determinado una auditoría que realizó OSI al periodo de mi gestión, de 2013 al 2015. Fui auditado, o sea, la Federación Peruana de Voleibol fue auditada durante ese periodo y tuvo algunas conclusiones y observaciones. Y con referencia al aspecto del Fondo Pro Deporte Escolar, efectivamente, Luis Linares no, la Federación Peruana de Voleibol que yo presidí del 2013 al 2016, efectivamente, no pagó esos derechos al Fondo Pro Deporte Escolar. Pero no se pagó, no porque no quise pagar, sino porque el Fondo Pro Deporte Escolar no se encuentra implementado. En este momento sigue igual. ¿Sabes cuántas federaciones le deben al Fondo Pro Deporte Escolar? Una, la Federación Peruana de Voleibol. ¿Y por qué? Porque es la única que está sujeta a este pago. Porque cuando se creó la ley y se formó este Fondo Pro Deporte Escolar, el fútbol, creo que tenía un contrato de 8 o 10 años, pagó todo el contrato y se desobligó. Fue la única vez que estuvo activada esta comisión. Luego no. Y solo el voleibol tiene los derechos de transmisión, de selección, porque las otras disciplinas lamentablemente no lo tienen, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso a la Federación Peruana de Voleibol, los derechos de transmisión eran de $50,000. Yo negocio, hago un trato directo con el canal de televisión y logramos incrementar los derechos de transmisión de 50
a $500.000. Esto de repente ha generado codicias, ambiciones de gente que quiere entrar a administrar, porque la verdad es, cuando yo entro a la Federación de Voleibol, si no me equivoco, era 4 o 5 millones el presupuesto o los ingresos anuales. En el 2014 o 15 que hicimos el Mundial, tuvimos incluso más de 13 millones de ingresos y de egresos, lógicamente. Luego se ha mantenido un promedio de 10 a 11 millones, igual que el año pasado, y entiendo que este año va a estar en un porcentaje un tanto mayor, porque hay un dinero adicional que está entrando a las federaciones por los Juegos Panamericanos que se van a realizar el próximo año. Entonces, es ese informe de OSI, y permíteme en este momento... Pero para terminar este tema del fondo escolar, señor Linares, ese fondo existe. O sea, sí, hay un dinero recabado por la Federación de Voleibol. Así es. ¿Y por qué no fue depositado en su momento? Eso es lo que le voy a decir en este momento. Bien. Mire, las conclusiones y observaciones a las que llega OSI, dice, en cuanto se conforme el Consejo Escolar del Deporte y dicten las directivas correspondientes, la Dirección Nacional de Deporte afiliado en coordinación con la Dirección Nacional de Recreación y Deporte, a fin de establecer los recursos que se deben destinar al Fondo Pro Deporte Escolar. Como se puede apreciar, dice, y voy a irme, que a la fecha a la fecha se dieron por concluidas sus designaciones. Es decir, que tanto el Instituto Peruano del Deporte como el Ministerio de Educación no cuentan con personas designadas para integrar. Es decir, no en este momento y a la fecha que me hicieron esta auditoría, no se encuentra implementada esta comisión del deporte escolar. ¿Qué puedo hacer? Ya, pero bueno, no se encuentra implementada esta comisión de deporte escolar. ¿Y el dinero? El dinero está en la federación, guardado a buen recaudo. Ya. Tanto en la auditoría de OSI, y entiendo que están haciendo una auditoría interna, y en los balances no se refleja que ese dinero haya salido. Ese dinero está en la federación, simplemente no se pagó, y no se pagó como no pudieron pagar el año pasado y como no van a poder pagar este año mientras no se encuentre implementado el Fondo Pro Deporte Escolar. ¿Ese dinero está bancarizado o está...? Por supuesto, el dinero que entra por el contrato de televisión entra a la cuenta de la federación y de ahí nos salieron para los gastos que se tienen que hacer, y no es que haya salido, se haya provisionado aparte y que yo lo tenga guardado o se haya invertido en otra actividad o se haya gastado en otro rubro. No, señor, ese dinero del convenio con la televisión por los derechos de transmisión entró a la Federación Peruana de Voleibol, por supuesto que bancarizado, y se encuentran dentro de las arcas de la federación. Nunca salió un sol del Fondo Pro Deporte Escolar para destinarse a otro gasto o para guardarse en mi bolsillo o fuera de las cuentas de la federación. Eso es una denuncia falsa. ¿Usted cree que OSI, una vez que revisó, no me hubiese formulado una denuncia o hubiese hecho un informe penal, o el propio IPD con el informe de OSI no me hubiese aperturado una investigación o un proceso por esa situación? Por supuesto que no lo pueden hacer, porque ese dinero nunca salió de la federación. El día en que se implemente el Fondo Pro Deporte Escolar y le cobre a la federación y diga, esta es la cuenta, tiene que pagar estos derechos, por supuesto que la federación tendrá que pagar. Si nosotros hubiésemos querido ocultar esos pagos o esos derechos, simplemente que hubiésemos hecho los contratos con la televisión, no se lo alcanzábamos al Instituto Peruano del Deporte, pero en aras a la transparencia, cada vez que se celebraba un contrato y en cumplimiento de la ley, comunicábamos el contrato que nosotros teníamos por los derechos de transmisión al IPD, porque así lo exigen las normas. Bueno, para concluir con esto, el dinero está ahí. Por una situación simple de administración es que el dinero no se pudo emplear en su tiempo para los fines para el cual fue conseguido ese dinero como fondo escolar. O sea, no es que haya habido una apropiación ilícita, absolutamente, ni malversación. Tampoco, no existe. ¿Y por qué ese dinero no lo entregaron al IPD para que el IPD ya lo custodie y sean ellos los que lo trasladen al Fondo Pro Deporte Escolar? Finalmente, el IPD es el que está a cargo de ese fondo, ¿no? Claro, es que la comisión, el Fondo Pro Deporte Escolar es, autónoma. ¿De quién depende? ¿Pero de quién depende? ¿Quién lo nombra? Es una comisión... Autónoma no es, alguien lo nombra. Sí,
se conforma, no se nombra, se conforma por un miembro del Instituto Peruano del Deporte y otros designados por el Ministerio de Educación. ¿Y quién? Esa comisión no está conformada. ¿Se conforma en base a qué? ¿A una resolución del IPD? Claro, ¿A una ley? así es. Entonces, si se conforma en base a una resolución del IPD, están bajo la égida del IFD, ¿no? No, señor. ¿Cómo no? No, porque tiene una conformación o una formación de acuerdo a ley. Y la ley establece cómo se conforma esta comisión, este Fondo Pro Deporte Escolar. Entonces, en este momento no está implementada, no lo digo yo, lo dice el informe de OSI, porque OSI oficia tanto al IPD como al Ministerio de Educación y ambas entidades comunican que a la fecha no se dan se encuentran por concluidas las designaciones, es decir, no tienen sus representantes. En consecuencia, no hay una implementación de Fondo Pro Deporte Escolar. Ellos tienen una cuenta propia. Pero ¿cómo entonces la federación sí pudo pagar y ustedes no? ¿Cuál federación? Pero de fútbol. Cuando se creó. No, la federación paga cada 4 años. El 2014 tuvo que haber pagado. Es que no está, ni el 2014, ni el 15, ni el 16 estaba vigente o conformada este Fondo Pro Deporte Escolar. Entonces, ¿cómo pagó la Federación de Fútbol? Cuando se implementó la ley, el 2010 o 2011. Está bien, pero han habido eliminatorios del 2010, 2014, 2018. Claro, pero es que la última del 2018. Sí, pero los convenios no son por 4 años. No, cada 4 años son los convenios en la Federación de Fútbol. Bueno, desconozco. Por eso le digo. A ver. El 2014 se firmó por los 4 años siguientes, ¿no? Los que acaban de terminar. Sí, seguro. Y tienen que haberlo pagado el 2014. Entonces, ¿cómo ellos sí pudieron pagar? Yo me remito al informe de OSI y a lo que conozco como Federación Peruana de Voleibol. El 2014, el 2015, 16, 17 y este año, según este informe, no se encuentra implementada. Si el Fondo Pro Deporte Escolar nos hubiese requerido el pago, por supuesto que se efectúa el pago. ¿A dónde vamos a consignar? Esto no es un proceso judicial. Esto no es, en este momento, ni siquiera podría hablarse de una deuda, porque no existe el requerimiento del Fondo Pro Deporte Escolar. Nosotros sabemos que existe una ley que nos obliga a hacer el pago del 10% por los derechos de transmisión al Fondo Pro Deporte Escolar. Por supuesto que lo sabemos, pero no se paga porque no hay a dónde. Y esto no se puede consignar. Al IPD no se podría consignar. Que la Federación de Fútbol sí lo haya podido pagar en el 2014. En su momento. No, el 2014 ha sido. No ha sido antes. Cada 4 años se venden los derechos. Por ejemplo, este año 2018 se van a vender los derechos del 2018 hasta el 2022. Entonces, cuando haga el contrato de la Federación de Fútbol con el canal que gane los derechos, ahí va a pagar. Seguro. ¿Y por qué ellos sí lo pueden pagar y otra federación no? Eso es lo que no entiendo, ¿no? Por eso, a ver, yo me remito al informe. El 2014, 15, 16, 17 y en este momento no se encuentra implementado el Fondo Pro Deporte Escolar. ¿A dónde iba a pagar la federación? Más aún, si hubiésemos tenido nosotros un requerimiento de pago, porque cuando yo entro a la federación, el IPD me hace un requerimiento de pago. Me dice, ¿sabes qué? Debes de alquiler de Coliseo del Tibós de los años 2010, 2009, 2011, debemos 70.000 soles y pagamos, ¿no? En el sentido que el 2014 la federación sí pudo pagar y la federación de voleibol no, eso es lo que me parece raro, ¿no? O sea, no creo que le hayan hecho que funcione ese fondo, esa comisión, sí para la federación y no para el voleibol, ¿no? Sí para el fútbol, no para el voleibol, eso me parece extraño, le digo, ¿no? Sí, yo si quieren les puedo alcanzar, este es el informe de OSI, que dice que no se encuentra implementado el Fondo Pro Deporte Escolar y dentro de las conclusiones y recomendaciones le dice tanto al IPD como al Ministerio de Educación que designen a su representante para que puedan administrar y cobrar las deudas que puedan estar destinados al Fondo Pro Deporte en Escolar. cuanto a la ejecución del fondo, sí. Pero ustedes sí pudieron haber depositado la plata en la cuenta del IPD. Sí lo hubieran podido hacer. No, porque esto no es una consignación. El IPD no podría recibir un dinero que no le corresponde. Este es el Fondo Pro Deporte Escolar. Ellos autónomamente administran sus recursos, cobran, ejecutan. Por eso es que las conclusiones de OSI dice claramente de que se tiene que conformar el Fondo Pro Deporte Escolar para que cobre, para que administre los derechos o los recursos que le corresponden. No podría ni el Ministerio de Educación ni el Instituto Peruano del Deporte pues, recibir una consignación de esa naturaleza. Además, no es que la federación se haya negado a pagar. Simplemente si no se encuentra implementado el Fondo Pro Deporte Escolar, no es nuestra responsabilidad. Ahora, un momentito, con esto quiero para dejar claro. Miren, una cosa es delito, otra cosa es infracción y otra es deuda. Definitivamente esto no es un delito, porque no ha habido apropiación, no ha habido desviación de fondos, no ha habido una malversación, ese dinero no se ha utilizado en otros gastos, ni se ha desviado a otra cuenta. Un ratito. Tampoco es una infracción
Porque para que se configure como una infracción, tendríamos que haber cometido, de repente, no haber comunicado los convenios al Instituto Peruano del Deporte para que se pueda configurar cuál es el monto de la deuda. No es una infracción. ¿Podría ser una deuda? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no se ha pagado. El día en que se requiere el pago, la Federación Peruana de Voleibol lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es un ingreso que entró. Es como si en una empresa se debiera pues el pago de los tributos. Es exactamente igual. Claro, yo le repito, lo que yo entiendo es cómo la Federación Peruana de Fútbol sí puede pagar y la de voleibol no. Eso no podría. No entiendo cómo hizo la Federación Peruana de Fútbol, porque la Federación Peruana de Fútbol tiene contratos, el último contrato fue $14 millones, algo por ahí, y tuvo que haber pagado $1.400.000, ¿no? A la dependencia esta. En todo caso, esa dependencia funciona con una cuenta a su nombre, me imagino, ¿no? Fondo Pro, sí. Ya. Usted hubiera hecho un cheque de gerencia a Fondo Pro Deporte Escolar y lo dejaba en esa parte del IPD. No, repito, no es el IPD, no confundamos. El Fondo Pro Deporte Escolar. Un oficio dirigido al fondo, y con el cheque, con carta notarial, lo reciben y ya. Si no existe. Bueno, entonces le devolverán el cargo notarial que no existía. No existe, Fondo Pro Deporte Escolar. Señor Linares, solamente no quería hacer una pregunta, solamente una consulta, porque con la venia de usted, si usted no desea, simplemente no interviene. Está el señor Richard Cisneros, que quiere intervenir. ¿Usted lo deja intervenir? No, mire, yo no estoy para... A ver. simplemente... a ver, yo le voy a decir algo. Mire, preguntamos siempre al... A ver, yo estoy acá para aclarar desde mi posición cualquier situación que ustedes me pregunten, pero si este programa se va a convertir en un programa farandulesco donde vamos a entrar a una discusión, definitivamente que no es mi estilo. No, por eso yo le estoy preguntando. Si a través de ustedes me quieren hacer todas las preguntas como me la acaba de hacer el señor, yo encantado de contestar. No, yo no estoy acá para... No vamos a entrar... Le hacía la consulta porque no vamos a poder intervenir. Obviamente no se trata de esto, por eso justo le preguntaba si es que deseaba o no, o lo permitía en este caso. Si no lo decía, no hay problema, y continuamos con la pregunta. Y para aclarar, yo no es que tenga miedo a ninguna persona, yo sé qué hice, sé qué dejé de hacer y qué puedo hacer, pero de lo que estoy seguro es de que yo no me he apropiado un sol de Fondo Pro Deporte Escolar. De lo que estoy seguro es de todas las actividades que realicé en el voleibol peruano durante mi presidencia. De lo que estoy seguro es de la cantidad de recursos y convenios que gestioné para ingresar al voleibol peruano. De lo que estoy seguro es de lo que siempre he hecho en los 30 años de dirigente deportivo por el voleibol peruano. Pero yo le pregunto una cosa en todo caso. ¿Usted se siente tocado y que la resolución que le ha sancionado y ratificado es totalmente errónea? Por supuesto. También, miren, esas mismas denuncias fueron formuladas a la Contraloría General de la República, quien envió a OSI esas denuncias para que se me audite, se me investigue el periodo del 2013 al 2015, donde se encontraban inmersas las denuncias. Estas mismas denuncias se me formularon ante el Ministerio Público y le he alcanzado a ustedes, antes de venir, tanto en la disposición fiscal, donde se archiva definitivamente las denuncias, y el oficio 142 de OSI, donde dice de que en el periodo auditado donde se encuentran esas denuncias no existieron irregularidades. Lo que hay acá es una sanción en el ámbito administrativo por falta a la normatividad deportiva vigente, como dice la resolución de la Sala o del Consejo Superior de Justicia Deportiva del IPD. Definitivamente que nosotros todavía tenemos la posibilidad de accionar, porque la ley vía judicial, deporte, por supuesto, claro, existe el proceso contencioso administrativo al cual estamos dentro del plazo para recurrir, porque considero de que esto es injusto. No se ha evaluado ni actuado ninguna prueba, mientras que el Ministerio Público hizo testimoniales, cruzó pruebas, visitas in situ, mientras que la Contraloría o UOSI realizó testimoniales, peritaje sobre la construcción del techo, hizo cruces de información, actuó pruebas. La Sala de Justicia del IPD no actuó ninguna prueba. Es más, yo tengo el expediente y hemos visto de que no actuaron ninguna de los medios probatorios que nosotros ofrecimos. Y si ustedes podrían darse el tiempo de darle lectura a la sanción, es exactamente igual a la pretensión del denunciante. Es decir, si dice hay una malversación en el techo. ¿Quién fue el denunciante? Pero yo le pregunto una cosa, ¿Quién fue el denunciante?
el denunciante es un grupo que se ha conformado. El denunciante es Jorge Rodríguez, pero es la misma persona que me denunció ante el Ministerio Público, son las mismas ¿Pero personas. él tiene alguna vinculación con el boli, señor Rodríguez? Sí, fue en algún momento directivo, no de la Federación, sino de la Liga de Lima. Estuvo en una comisión de la En Federación. parte de la resolución dice esto, en el 2.7 de la resolución en la cual lo ratifica la sanción, que en lo que respecta al uso del dinero para el mejoramiento del techo, por ejemplo, del Coliseo del Olivar, consta que la Federación Peruana de Voleibol con oficio 0747-2014 solicitó el importe de 230.000 nuevos soles del presupuesto para la capacitación y otros. Pero en la rendición de cuentas se presenta la factura 00753 por 35.649.94 dólares y obviamente evidenciando que en los folios 46 al 51, cuya conversión al tipo de cambio era más o menos de 117.000 soles, monto insuficiente para cubrir el dinero solicitado al IPD, sin perjuicio del giro de la empresa que emite la factura, lo cual no resulta relevante para este análisis, indica. Y al mismo tiempo, habla también, y del otro tema que usted mencionaba, era que al respecto del principio del nos bis y en idem, que no dos veces se puede juzgar por lo mismo, corresponde citar el artículo 36 del reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, el mismo que señala que las sanciones establecidas en dicho cuerpo legal serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder por responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa funcional. Eso quiere decir que los malos manejos denunciados en su oportunidad ante el fuero penal son obviamente aparte del tema administrativo. Bueno, eso es lo que interpreta la sala. Así es. Y por eso es que vamos a recurrir, o voy a recurrir, al proceso contencioso administrativo, porque si por los mismos hechos el Ministerio Público archiva definitivamente la causa y dice no existe una subsunción, es decir, no encajan, los hechos denunciados no encajan en ningún tipo penal. Si OSI, y este es el informe, dice en la auditoría acreditada para la realización de la citada auditoría no identificó indicios e irregularidades que constituyan aspectos observables, y sobre el techo, a lo que usted se refiere, dice, para cuyo efecto el especialista de la Comisión Ingeniero Civil verificó físicamente la infraestructura. Es decir, tanto OSI como el Ministerio Público sí actuaron pruebas, pero, a ver, un elemento probatorio de la sala que diga yo actué esta prueba y determiné de que hablan de un tipo de cambio. Si ustedes consideran, hasta en ellos se equivocan, porque la rendición es por 230.000 soles y son 3 rubros. ¿Qué hace el denunciante? Solo denuncia la primera parte y dice, ¿sabe qué? En el techo 108.000, pero hay una proforma que dice 45.000 soles, si no me equivoco. Pero la rendición es por 230.000. Siempre se presupuestó 230.000 y siempre se rindió 230.000. Cuando nosotros efectuamos una rendición al IPD, el IPD verifica y lógicamente que hace su cruce de información. Y en el tema de los medicamentos, ¿qué nos puede aclarar al respecto? Miren, son 3 facturas. Esto es una denuncia que tiene en realidad el objetivo de tumbarse una persona. Todos saben perfectamente de que yo siempre me he dedicado al rubro, este es el negocio que yo tengo con mi familia, y casi toda mi familia tenemos este negocio, no desde que soy presidente, sino desde muchos años atrás. Y todos saben también... y antes que fuera presidente de Géminis también. Sí, de veras, siempre. Entonces, las chicas del voleibol siempre me han pedido medicina, la federación siempre. ¿Por qué? Porque no tenían a veces los recursos y yo en muchas oportunidades no solo le he regalado, sino les he dado crédito. A ver, en esta oportunidad, la federación siempre ha requerido, pero el 2013 fue un año muy difícil para el voleibol. ¿Por qué? El 2013 y el 2014, porque el dinero de la subvención del IPD no llegaba como llega ahora, a partir del 2015, que te dan todo el dinero anual y de ahí uno puede ejecutar los gastos. El 2013 y 2014 venían por remesas, por partes, y llegaban 1 o 2 meses después. Entonces, cuando el jefe médico de la federación requiere y dice necesitamos esta medicina para este viaje, esto para este viaje, nosotros se le entregamos al jefe médico. El jefe médico es quien responde. El jefe médico ante OSI dice, yo solicité estas medicinas, yo recibí estas medicinas. ¿Qué pasa con un médico que no laboraba en la federación,
pero siempre colaboró con la federación, se va a un viaje y se va directamente al aeropuerto y no recoge las medicinas, ¿eso es mi responsabilidad o es responsabilidad del médico que tenía que ir al Olivar y recoger su material? Es como si una jugadora se vaya directamente al aeropuerto y no recoja su kit. Exactamente, pasa con el médico, no recogió, eso no es mi responsabilidad. Y luego ese medicamento, ¿dónde llegó? El mismo médico, en la declaración que hace ante OSI, ante la Fiscalía, y él dice que se administró en las mismas deportistas. Lo dice. Además, si ustedes analizan la factura, en esa factura son de 4.000 soles, no son todo medicina. Casi 2.000 soles o un poquito más, no recuerdo en este momento, corresponden al rubro de vitaminas. Y dice, las vitaminas se administran desde una semana antes porque se estaban preparando para el Mundial, y estos eran las Copas Panamericanas, y el Mundial era en Tailandia, la Copa Panamericana era en Guatemala, la otra Copa Panamericana era en Cuba. Por coincidencia todos eran sitios cálidos y se tenía que preparar. Además, habían antecedentes en ese año de lesiones de fractura por estrés. Sí, muy común en deportistas. Y en este caso, en el voleibol, ustedes recuerdan que en el 2013 hubo una chica dominicana que en plena liga tuvo una fractura expuesta, doble fractura expuesta, y a raíz de ello es que se toman las medidas preventivas en el área médica y se les empieza a dar vitaminas a las chicas. Yo no he querido y no voy a utilizar, yo he recibido llamadas o mensajes de muchas de las chicas donde dicen, no Lucho, nosotros podemos ir y decir que sí recibíamos vitaminas, medicinas, zapatillas y todo lo que están diciendo que no nos han dado. ¿Ahora se les da? No sé, eso ya no es mi responsabilidad. Vamos a Sí. abreviar el tiempo porque si no, vamos a llegar al final señor Linares, ¿usted considera que ha habido un exceso de parte del Consejo Nacional de Justicia Deportiva, del IPD, al sancionarlo, inhabilitarlo por 5 años? Por supuesto. ¿Usted se declara inocente de los cargos como apropiación ilícita, malversación? Tenemos otros informes que obviamente no nos consta, es que ha habido facturas, gastos que no han sido justificados, se han perdido vouchers, en fin, una serie de detalles. Pues, mi pregunta, porque el público está escuchando el programa, usted tiene la oportunidad de hacer sus descargos, porque realmente son cargos que tiene que deslindarlos, esto no puede quedar en la nebulosa, y es bueno que se aclare. Usted se declara inocente de todos estos cargos, y para abreviar un poquito más, ¿usted cree que hay gente interesada en hacerle daño a usted en lo personal, señor Linares? Por supuesto, miren, yo no he cogido ningún sol de la federación para beneficio personal. Por el contrario, le he brindado mi esfuerzo, mi tiempo y capital al servicio del voleibol peruano. Y yo no soy quien va a declarar. Ya el Ministerio Público lo determinó, que es la entidad. O sea, ni usted, ni yo, ni ninguna persona o institución puede decir, ¿sabes qué? Él es culpable o responsable de un delito. No, es la autoridad jurisdiccional. En este caso, el Ministerio Público dictaminó, a través de una disposición fiscal, de que los hechos denunciados no constituyen delito. En la parte administrativa, la Contraloría General de la República, a través de OSI y IPD, emite un informe donde dice que no hay aspectos observables. Entonces, yo sí considero de que acá hay un interés subterráneo, no, un interés ya expuesto por ingresar a la federación, pero con otras intenciones que no son sanas. Justamente los denunciantes. ¿Este señor Cisneros es uno de los denunciantes? Últimamente se ha incorporado, debe tener algún afán o algún interés. Miren, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no tomaron el mismo interés de ingresar a administrar la federación 5, 8 o 10 años atrás? Cuando la federación pues no tenía recursos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el interés ahora? Porque hay algo de recursos. Lo que no saben es que los contratos establecen cláusulas que dicen que por cada actividad que no se realiza va a recibir 20% menos, así se penalizan. Hay otro tema también que se habla entre extramuros, de que la elección de la señora Diana o señorita Diana González, que lo sucede usted en el cargo en la presidencia de la Federación de Voleibol, estuvo enmarcado en algo así como que usted se blindaba a través de ella para evitar precisamente todo este tipo de investigaciones. Eso es lo que se dice en extramuros. Entonces yo también apelo a su sinceridad. Sí, las investigaciones, las denuncias, no son recientes, vienen desde el año 2016 cuando yo era presidente. Entonces desde ahí investigó el Ministerio Público, desde ahí me auditó la Contraloría u OSI.
No, o sea, sí es un estamento que depende de la Contraloría General. Pero Diana trabajó como empleada en la federación en ese momento. Diana trabajaba como coordinadora de la Federación Peruana de Voleibol, sí, el 2013, 14, 15 y 16, efectivamente. Así es. Y lo hizo muy bien. Y sobre ella, el concepto que yo tengo es el de los mejores. Cuán difícil es conseguir una deportista con capacidades, con criterio, como lo tiene Diana González, a la edad que tiene. Miren, tendría que llamar a Bengolea y a Leila Chihuán, porque ellos fueron los que motivaron la promulgación de la ley del deporte de la 3474. Pero usted auspició el nombramiento. Permíteme para Sí. contestar exactamente con los términos que usted me está preguntando. Miren, la ley tenía un objetivo y un espíritu: que los deportistas accedan a administrar sus federaciones. Pero para que accedan, les ponían un estatus deportivo. Eso es el objetivo y el espíritu de la norma. La Sala de Justicia y los que están involucrados en este tema de las denuncias contra Diana, o desconocen o quieren interpretar a su actor. Diana no es mi títere, no creo de que ella lo permita, y yo jamás tendría a alguien de títere. O sea, ni ella lo permitiría, ni yo lo haría. Diana es de las pocas personas o de las pocas deportistas que yo conozco con la capacidad intelectual que tiene. Lamentablemente está pasando por un momento que nos hemos encontrado ante un frontis que no busca el beneficio del voleibol peruano. Pero las ligas también no parece que tuvieran mucha que comulguen con Diana González. Por lo menos es lo que yo he tenido como sentir en la última asamblea, según la comunicación que tuve. O sea, no había un respaldo hacia Diana González. No. ¿Por qué la eligieron entonces? Diana fue elegida como presidenta de la Federación Peruana de Voleibol por una asamblea conformada de manera legal. Ella pudo, y lo escuché a Enrique Cornejo en la entrevista anterior, cuando lo dijo correctamente, de que ante la sanción en primera instancia, ella pudo continuar porque las resoluciones administrativas no quedan firmes hasta que se haya agotado la doble instancia, o hayan quedado consentidas en caso de ella no hubiese apelado. Pero ella, en un afán de desprendimiento para que no se diga de que se aferra al cargo, dijo, ¿sabes qué? Me fui a un costado para asumir mi defensa, y así lo hizo. Su problema es de ella. En mi caso, yo no hubiese hecho ello. Luis, ¿usted considera también que ha sido injusta la sanción a Diana González? A ver, si hay... Brevemente, porque el tiempo no... Miren, hay un circular, un oficio que nos envía el IPD, el 060 del 2016, donde se dice cómo se acredita un deportista calificado de alto nivel y cómo se acredita, DECAN, y cómo se acredita el grado académico o título profesional. Para efectos del grado académico dice con una fotocopia legalizada de la diploma que lo acredite como tal. Cuando yo obtuve mi primer grado académico, no me lo dio SUNEDU, como se llama ahora, ni la Asamblea Nacional de Rectores, que era el nombre anterior. El grado académico acá y en la China lo otorga la universidad. Y ese término universidad viene de universalidad, de universal. El grado académico que uno puede tener acá o en cualquier lugar, ese se permanece. La inscripción en el SUNEDU es para efectos publicitarios, es para otros efectos. A ver, si nosotros nos inscribimos en el SUNEDU, es para efectos laborales, para efectos de poder ejercer la profesión. Y antes, incluso para la docencia, no se necesitaba inscribir en el SUNEDU o en la Asamblea Nacional de Rectores. Ahora sí, hasta para la docencia se requiere de que sean inscritos en el SUNEDU. Claro. Para efectos del DECAN, esta directiva 060 dice que es con la resolución expedida por el presidente del IPD. En caso de que no haya, dice con una constancia. En caso de que no haya una constancia, con un oficio del IPD donde diga cuáles son los logros. Y no es necesariamente para la categoría mayores. Dice para cualquier torneo del circuito internacional de medalla de oro, plata o bronce. O sea, ella sí cumple con todos los requisitos. De acuerdo. Y creo que eso responde a la pregunta que yo le hice. Don Luis Linares, el tiempo nos ha vencido. ¿Ha tenido usted oportunidad? No, son, claro, por Sí, supuesto. han quedado más temas, ¿no? Sí, más tiempo, pero una vez, si usted permite, la próxima semana podríamos seguir tocando el tema. Sí, Con mayor gusto nosotros nos vamos a atender, porque esto es bueno que se aclare. Tampoco es cuestión de que la imagen, la dignidad de una persona se pueda manosear tan fácilmente. Mire, Eso yo creo el día de ayer yo pude acceder al expediente, el abogado del comité electoral también y Diana González también,
al expediente que sanciona a Diana. El día de ayer en la tarde, y tenemos constancia de ello, la resolución que ha sido filtrada en los medios no se encontraba en el expediente. Eso tiene un nombre claro, es infidencia. Lo mismo pasó en la resolución en primera instancia, lo mismo pasó con la resolución en primera y segunda instancia que me sancionó a mí. Y Bien. tenemos los elementos probatorios Pero para eso no hacer cambia la la resolución tampoco, ¿no? ¿Cómo? No cambia la resolución. Sí, pero te dice puede de decir dónde muchas cosas, proviene, pero no cambia Así la es. resolución. Don Luis, No Ah, cambia no. la resolución. Pero Vamos hay a- un tema grave que sí se ha denunciado ayer. Denúncialo, Mire, denúncialo. no, y lo digo en Claro. este momento. ¿Sabes qué? Un vocal que actúe en primera instancia, si en caso, yo estoy esperando, o se está esperando a que se notifique o que se haga oficial esta resolución. Un vocal que actúe en primera instancia es quien firma en segunda instancia. Está impedido legalmente. Está ¿Qué vocal es? Edwin Flores Torrejón. Ah, pero él es el presidente del tribunal. Sí, pero si actúa en primera instancia, No. legalmente estaba impedido de actuar en la Ojo segunda que, instancia. bueno, ahí sí tenemos que aclarar el tema y a lo mejor habrá tiempo para otro día, pero acá yo tengo entendido que cuando falta un vocal, el único que lo puede sustituir en ambas salas Así es. el presidente del tribunal, que es el señor Flores, ¿no? Sí, pero si actúa en primera instancia, ya no podía, estaba Eso, impedido. no sé, a eso habría que ver, así es que está impedimento. Yo Por sabía que supuesto, sí podía. hay que remitirnos al artículo 305 del Código Procesal Bien, Civil, bien, aplicado supletoriamente aquí a esta... nos van a aplicar a nosotros las código, sanciones que van a aplicar el el código que tenemos que ir, lamentablemente. La próxima semana, señor Linares, ¿le parece? y Coordinamos. les agradezco el interés y esta amabilidad que hayan tenido para escucharme. Muy bien, vamos a conversar la Gracias. próxima semana. Ok. ¿Ok? Gracias, don Ustedes. Lucho Linares, por habernos acompañado.